encargo especial de Radio Reloncaví de Puerto Montt, la radio de más audiencia en Puerto Montt actualmente. También señala textualmente al conjunto uruguayo Los Iracundos, autores de la canción más difundida de los últimos años. Reconocimiento de los auditores de Radio Reloncaví, la RR de Puerto Montt. También para ustedes. Muy amable. Muy bien, Radio Reloncaví también se hace presente esta noche, ¿sí? A mí me gustaría de que ahora esta plaqueta se la entregaras directamente al responsable de Puerto Montt, ¿no es cierto? Que es nuestro cantante Eduardo Franco. Un aplauso para él. El aplauso para Eduardo Franco, el creador de Puerto Montt, intérprete de una canción que realmente nos hizo cantar y bailar durante toda la década recién pasada. Una de las grandes canciones que hablan de una hermosa ciudad de nuestro país. Franco, gracias a ti. Saludos al señor alcalde. Franco, yo te tengo el galvano porque ahora queremos despedirnos con Puerto Montt. Cómo no, con mucho gusto. Ahí está el ritmo de los iracundos en la gran noche del Uruguay. Sentado frente al mar, 1000 besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente bajo el cielo azul de Puerto Montt. Mil violines en su voz susurraron un adiós, y un amor que se quedó perdido frente al mar, y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, mas en la soledad su voz me gritará: no, no te vayas de mí. Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué, y yo la dejé sola frente bajo el cielo azul de Puerto Montt. La 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 la. Yo les voy a pedir a todos ustedes que muy despacito, cantando a media voz junto con nosotros, nos ayuden a terminar el tema Puerto Montt. Así, de esta manera. La 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 la. Sin orquesta, solo.
Buenas tardes, hemos empezado el programa de hoy, nuestro programa número 146, en la fecha de hoy, viernes 20 de diciembre, con recuerdos de los iracundos. Y hemos empezado con el tema, uno de los temas más exitosos de ellos, que fue Puerto Montt, cantado en vivo en la propia ciudad de Chile, en donde les entregaron un premio en dicha ocasión. La historia de los iracundos va a ser contada por Hugo Burgues, seguidamente después de esta canción, y la vamos a tener en algunos programas. Hoy va a ir la historia de los iracundos, primera parte, contada por Hugo Burgues, cómo se conocieron, cómo se formaron, dónde tocaban, el primer disco, toda su historia. Adelante con primera parte de la historia de los iracundos. ¿Quién no conoce los iracundos? ¿Quién no estuvo de una manera u otra vinculado sentimentalmente con alguna de sus canciones? O de repente tarareando o silbando alguno de esos éxitos tan importantes a través del tiempo. Este es el primero de varios programas donde vamos a intentar, a través de la imagen, por supuesto, y en compañía de ustedes, vamos a intentar, como decía, un volver a vivir con anécdotas, comentarios, videos, películas, de este grupo que a través del tiempo se supo ganar el nombre de los primeros en América, ya sea porque fueron siempre fieles a su estilo y también porque siempre supieron estar en el gusto de ustedes, que son el público. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos a disfrutar de los iracundos, algo para recordar. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Me gusta el twist, me gusta el rock. El mundo está cambiando y cambiará más. Puerto Montt, Puerto Montt, tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Bueno, vamos a tratar de ubicarnos en el año 1960, 59, 60, el comienzo de la década de los 60 en Paysandú, Uruguay. Paysandú es prácticamente la segunda ciudad del Uruguay, luego de la capital Montevideo. Se encuentra ubicada a 380 kilómetros al noroeste, recostada sobre el río Uruguay. Y bueno, ahí les puedo decir de que vivíamos todos nosotros, íbamos todos juntos al colegio Nuestra Señora del Rosario de los Padres Salesianos. Y bueno, no éramos solamente los 6 que teníamos los gustos comunes de la música, sino que éramos 30, 38, más o menos el curso completo, que nos gustaba ver, por ejemplo, en el Cine Club de la ciudad, que era el punto de reunión clave, enfrente de la Plaza Constitución. Yo creo que hoy ya desapareció de eso. Creo que hay un centro de informaciones de turismo ahí dependiente de la municipalidad. Y bueno, nos juntábamos ahí después de las 9 de la noche, 9:30, que era la hora en que prácticamente cada uno ya estaba libre de sus tareas habituales del día. Y bueno, algunos con su afición por las películas, otros en el caso nuestro, por su afición por la música. Y bueno, la música venía de muchas manos porque no lo teníamos todos nosotros. Era, por ejemplo, de la parte, digamos, de música de rock and roll, que en esa época recién se empezaba a escuchar. Nos traía, por ejemplo, amigos nuestros que venían de Montevideo, de la vecina ciudad de Salto. Y bueno, y después, por ejemplo, el Gordo Burgueño trabajaba en la radio, en una de las radios de Paysandú, y de ahí sacábamos algunas cosas de la República Federal de Alemania, sacábamos de La Voz de América, o sea que en cuestión de materia de música en esa época estábamos bastante al día. Y bueno, ahí empezamos a, digamos, a delinear qué era lo que queríamos hacer. Algo queríamos hacer, no sabíamos si era
un grupo teatral, un grupo musical, pero en el caso nuestro nos picó mucho el asunto de los conjuntos, que en esa época se empezaban a mover. Por ejemplo, había muchos conjuntos mexicanos que empezaban a hacer la onda del rock and roll en castellano. Así que nos fuimos yendo por ese lado y, por ejemplo, a mí me parece que sería lindo, ameno, interesante que no les conversara tanto de eso. Acá tengo algunas cosas. Por ejemplo, nos juntamos los 6, que eran Bocha, Eduardo, Bebe, Zavalo, Burgues, o Burgueño el Gordo, ¿no es cierto? Y Febrero. Después ya les voy a decir los nombres con que ustedes seguramente nos conocieron, los nombres de guerra, digamos, de los iracundos. Pero en esta época nosotros nos llamábamos los Blue Kings, o sea, los Reyes Azules. Y bueno, acá por ejemplo les puedo mostrar, esta es la primera foto, creo que es del año 1960, y estamos con alguna guitarra. En esa época todo el grupo nuestro era acústico, no teníamos nada más que instrumentos acústicos, no había nada electrificado. Y acá por ejemplo está fotos del Club Social, del Club Paysandú, que era el grupo de la élite del pueblo nuestro de Paysandú, y donde siempre nos atendieron y siempre nos quisieron mucho, y tuvimos oportunidad de tocar ahí la primera vez. Después, por ejemplo, tengo acá, ya formado como los Blue Kings, el programa donde actuamos por primera vez, dice Conjunto Sanducero de Rock and Roll, en el Florencio Sánchez, que era el teatro más importante. Y después tengo, por ejemplo, también este otro recorte, que es de la misma época, que dice: los Blue Kings presentan su revista. Quiere decir que ya estábamos en otro nivel, ya estábamos presentando un elenco. No era cuestión de agarrar y salir solo a tocar o llenar un espacio. Y bueno, ¿y qué les parece? De esa época no tenemos películas, videos, nada, pero sí, por ejemplo, podemos tener música. ¿Qué les parece si escuchamos a los Blue Kings de los años 60 haciendo su primer tema grabado? Ven, 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 mi nena a bailar. Ven, 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 ven también a gozar. Quiero besar, 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 besar. Sweet, 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 lo que quiero bailar. Sweet, 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 me voy a enloquecer. Te quiero besar, 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 besar. Lo que quiero bailar, me voy a enloquecer. Te quiero besar, 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 besar. ¡Yeah! Ven, 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 mi mano a volar. Ven, 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 ven también a gozar. Te quiero besar, 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 besar. Bueno, ¿y qué les pareció? Sí, yo comprendo que hay alguna gente que se estará diciendo, no, pero tenía mucho ruido, que esto, que es lógico, es un disco que en esa época no era ni de pasta siquiera, porque eran discos metálicos, y bueno, por suerte se pudo salvar, por lo menos algo se escuchaba. Este fue el primer disco que grabamos y ya era prácticamente de la autoría nuestra, el Blue King Twist, o sea, el twist de los Blue King. Bueno, pero ahora vamos a ir, porque prácticamente en un año sucedieron una cantidad de cosas, como ser, por ejemplo, de que pudimos llegar a comprar instrumentos eléctricos, pudimos llegar a comprar amplificadores, y por ejemplo, ya prácticamente estábamos comenzando a ir bastante seguido, a Montevideo, que era para nosotros el primer paso, la primera meta que nos habíamos fijado, porque en Montevideo en esa época comenzaban los programas con audiciones en vivo de distintos artistas, todo eso, y había un programa en especial que era muy particular, del cual vamos a hablar ahora dentro de un ratito, y por suerte nos fuimos vinculando con la gente que dirigía ese programa, y el primer viaje lo hacemos nosotros. Ya prácticamente fue un viaje muy particular porque nos fuimos en el camión del papá de los muchachos de Franco y bueno, fue una anécdota fabulosa, eran 380 kilómetros, pero demoramos como, qué sé yo, demoramos 18 horas y la anécdota fue interesante porque estábamos por la mitad del camino, ya llevábamos como 8 horas y eran 380 kilómetros, más de 4 o 5 horas no se puede demorar.
y le preguntamos a Lala, que es el papá de los muchachos, y Lala, digo, ¿cuándo llevamos? Y nos contestó de una manera muy buena, y depende a la hora que lleguemos. La verdad es una buena contestación. Bueno, pero de esa época, por ejemplo, el programa era Discodromo Sarandí. Yo tengo, por ejemplo, acá fotos, ¿no es cierto? Tenemos una foto acá con los saquitos de esa época, que acá también tengo algo muy simpático para mostrar, que es la B de los Blue Kings. El saco era todo blanco con ribetes rojos, que era la onda que se usaba en esa época en Norteamérica, en los grupos de la costa oeste, por ejemplo. Teníamos la B de los Blue Kings. Después estamos acá en un escenario muy coqueto donde aparecemos algunos, no todos, porque siempre en esa época Febro todavía no tenía órgano, solamente él usaba el piano, así que había veces que sí podía salir, pero había otras veces que no. Después, por ejemplo, hay fotos de Discodromo Sarandí, por ejemplo esta, donde hay una cantidad de público. Estamos tocando en la calle, sobre la avenida, sobre la calle Enriqueta Conti Riquet. Esta casa todavía existe, pero al lado hoy está el gran edificio del Canal 12. Así que, en fin, son todas fotos de esa época muy interesantes. También están los emblemas que se regalaban a la gente que iba a Discodromo Sarandí. Se llamaba Discodromo porque era una carrera de discos, o sea, y donde se presentaba también conjuntos que venían de todas partes del país, y entre ellos estábamos nosotros ahí, que empezamos a hacer nuestra carrera. Bueno, después tenemos algunas otras cosas también de una agencia de publicidad que se llamaba Antuña Yarza, creo que hoy ya es desaparecida, un emblema muy particular que decía Discodromo Sarandí. Y bueno, no los quiero aburrir más con la charla, pero vamos a ir a otro de los temas. Escuchen que tenía mucho que ver con algunas de las agrupaciones mexicanas. Tenemos este tema, por ejemplo, que se llama Tutti Frutti, que lo hizo famoso Elvis Presley, y nosotros lo teníamos en castellano y lo tocábamos de esta manera. A ver qué les parece. Después teníamos versiones mucho mejores por conjuntos mexicanos o inclusive la versión original de Presley, pero esa tiene un encanto muy especial, qué sé yo. Son cosas que con el tiempo uno más lo toma con el sentimiento que no con la fría óptica de lo estrictamente técnico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, por ejemplo, estamos todavía en Montevideo. Estamos prácticamente entre los años 62 y 63. Yo más o menos le hago un orden cronológico porque es lógico, pienso yo, y aparte de eso, para que ustedes también se vayan ubicando en el tiempo y tengan una exacta idea de lo que pasaba en esa época. Por ejemplo, ahora podemos ver algunas fotos de esa época. Como dije, habíamos empezado a actuar en lugares nocturnos de Montevideo, que en esa época había muchos y de muy buena calidad, pero también nos íbamos aproximando a actuar en los lugares, mejor dicho, en los programas mejores que había en ese momento en la televisión. Por ejemplo, los shows de estrellas internacionales que venían de España,
venían de Francia, venían toda la época del famoso Club del Clan de Argentina que arrastraban multitudes, ya sea Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, en fin, había muchos, hay otros que se me escapan, pero dentro de un rato se los voy a nombrar. En fin, y acá hay una foto, por ejemplo, que tiene una connotación muy especial porque hay una anécdota muy especial con respecto a esto y me gustaría que la conocieran. Por ejemplo, en esas tantas recorridas nosotros teníamos como un lugar, digamos que era la clave, el lugar donde nos juntábamos todos los que gustaban del rock and roll bien hard, duro, ¿no es cierto?, de esa época. Y bueno, era un lugar, un barcito muy chiquito que había en el bajo de la ciudad de Montevideo, o sea, en la Ciudad Vieja, pasando el Arco de Triunfo, en la Ciudad Vieja. Y ahí en ese bar nosotros todas las noches tocábamos, pero no teníamos un sueldo, no teníamos retribución. Esta justamente es la anécdota. ¿Saben cómo nosotros nos ganábamos la vida ahí prácticamente? Y bueno, haciendo copas. Hacíamos las copas. Éramos coperos, pero masculinos. O sea, venía la gente, por ejemplo, entraba que casi todos eran marineros extranjeros. Y pedían el repertorio que ellos querían escuchar, nosotros lo interpretábamos. Y en base a eso, después iban ellos y depositaban su dinero en unos platos de metal que teníamos ahí, y bueno, en base a ello nos retribuían con lo que ellos creían conveniente que valía una canción o un repertorio completo o lo que sea, y en fin, nos invitaban a tomar algo, por ejemplo, alguna gaseosa, alguna bebida alcohólica. Ninguno de nosotros tomaba nada, pero también eso ayudaba a que nos pagaran por cada bebida. Así que era una forma, no teníamos un emolumento, una forma de que nos pagaran, pero de esa manera nos juntábamos los buenos pesos. Y lógicamente empezábamos a las 9, a las 10 de la noche y terminábamos a las 4, a las 5 de la mañana. Así que imagínense ustedes, y durante un año fue eso casi. Realmente de esa época creo que el lugar ya es desaparecido, se llamaba El Ancla, en Montevideo, y por ahí iban personajes muy particulares de la noche de Montevideo, de todos los lugares. En fin, ese es el pasar entre los años 62 a llegar al 63, con algunas esporádicas idas a veces a Paysandú, pero siempre más que nada tratando de hacer también conocidos en Montevideo, y en fin, tratando de lograr nuestra nueva meta, que ¿cuál era? Era tratar de llegar a Argentina, llegar a Buenos Aires, para ahí tratar de ver si podíamos encaramarnos en el gran mostrador, la gran vidriera que era de Sudamérica en esa época. Pero eso lo vamos a charlar después. Ahora los invito a que vean algunos mensajes comerciales. Hasta luego. Bueno, hoy nos vamos a jugar acá con el señor realizador, con el director acá, con toda la gente que nos colabora en esto. Vamos a empezar al revés, vamos a cambiar un poco la mecánica del programa. Esto que estaban escuchando recién es el comienzo de una de las canciones que fueron prácticamente una de las primeras en esa época que hicimos entre todo el grupo, y un compositor que luego se fue al Brasil y nunca más lo volvimos a ver, que se llamaba Dumont. Entre él y nosotros hicimos un par de canciones que inclusive después en la etapa nuestra en Argentina la grabamos en alguno de los long play, ya se lo voy a hacer notar después. Así que vamos a cambiar un poco, entonces vamos a presentar este tema que tenía un aire muy dulzón así, pero no dejaba la esencia rockera que tenía el grupo. El título es Tú y el verano, de Dumont y Los Iracundos. Para ustedes. Siempre a mirarme, tu alegría
mano tierra, la duda me carcome. Ojos de colores. Bueno, este fue Tú y el verano de Dumont y los Blue Kings. Creo que por ahí se me sale la palabra iracundo. Estamos en los años 62, fines del 62 y prácticamente 63. Las actuaciones nuestras ya prácticamente las tenemos bastante bien ubicadas. La base nuestra lógicamente es Montevideo. Nosotros ya estamos viviendo ahí, prácticamente las idas nuestras a Paysandú a visitar a nuestros padres ya eran prácticamente imposibles porque nos estábamos metiendo en la vorágine de las actuaciones, los programas de televisión, todo eso. Pero no obstante nos dábamos tiempo, así que Montevideo, el interior del Uruguay, donde realmente había un departamento que sobresalía en el apoyo que nos daban, que fue siempre Salto, es vecino de Paysandú, hay una rivalidad muy especial entre sus habitantes, pero siempre los salteños nos quisieron mucho, nos ayudaron, nos apoyaron, y realmente los bailes que hacíamos en la zona del Peñón, que dependía del Hotel Salto, del Banco de Seguro del Estado, marcaron época, fue fabuloso. Bueno, en los programas de televisión, por ejemplo en Montevideo, en los mejores programas de todos los canales, siempre con figuras internacionales, y siempre tratando de hacer buenas amistades con la gente que venía del otro lado del Río de la Plata, o sea, con toda la gente del Club del Clan. Iniciamos amistades que aún hasta el día de hoy duran, con gente como Palito Ortega, con Johnny Tedesco, con Lalo Franzen, grandes compositores que después a través del tiempo, en esa época recién todo el mundo comenzaba con sus canciones, todo el mundo comenzaba con su estilo, pero después toda esta gente en particular, los que he nombrado, más en el caso también de los grupos, fueron demostrando a través del tiempo que realmente tenían condiciones y tenían con qué hacerlo. Y bueno, prácticamente amigos, con esto estamos llegando al final de este programa. Yo realmente espero no haber sido muy latoso, espero que en el próximo programa me acompañen para ya finalizar con la época de los Blue Kings y vamos a comenzar con la época buena de los iracundos, bastante dura al principio como todos los comienzos, pero ya como iracundos. Ustedes a través del material fotográfico van a poder ir viendo, ya hay películas, así que va a estar interesante. Así que no me resta más que decirles gracias por habernos acompañado y ojalá que me vuelvan a acompañar en el próximo programa, porque si ustedes no están ahí, nosotros acá para qué. Chao. Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz. Me gusta el twist, me gusta el rock. El mundo está cambiando y cambiará más. Puerto Montt, Puerto Montt. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Bueno, amigo, como les dije, la historia de los iracundos contada por uno de sus integrantes. Hoy tuvimos la primera parte. Si Dios quiere, el próximo viernes vamos a tener la segunda parte contada por Hugo Burgues Burgueño, uno de los integrantes.
Solo me queda por despedirme, deseándole que pasen un feliz fin de semana y recuerden que la semana que viene el programa va a estar en la web, pero fundamentalmente va a estar desde el punto de vista musical, porque